Hola, mi nombre es Duan Andrés Sepúlveda Martínez y soy integrante del grupo a la exposición Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina. Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina. El objetivo específico del estudio es la revisión de las diferentes metodologías de planificación subnacional que han sido aplicadas en América Latina, buscando entender el vínculo entre estas herramientas y los enfoques asociados al papel y la función del Estado prevaleciente en su época. La discusión metodológica de este estudio se sustenta en un conjunto de 5 premisas básicas. En primer lugar, se observan procesos de centralización en América Latina. En segundo término, existe una demanda creciente de incorporación de elementos del desarrollo que son transversales a los territorios. En el tercer puesto tenemos pocas relaciones de las economías internacionales en los procesos de planificación territorial. Como cuarto aspecto es que no existe un conocimiento hegemónico y estandarizado en materia de planificación. En quinto término, la excesiva especialización o sectorización de la gestión pública. Una de las preocupaciones al iniciar el debate sobre las metodologías de la planificación es definir de manera clara los conceptos fundamentales. Hay varios autores en la historia que han tratado de dar un concepto de la planificación, como Fayol, quien dice que gobernar es prever, o Matus, quien dice la planificación es el pensamiento que precede a la acción, o también otros autores como Sum. Dados todos los conceptos que se han dado a través de varios autores en la historia, se puede recrear un concepto un poco más completo en la actualidad de la planificación, que vendría siendo: el proceso de planificación se presenta como una actividad multidimensional en la que convergen al menos 3 dimensiones. En el contexto de las actividades de los estados en América Latina, la planificación es una actividad por lo general de manera indirecta sobre el objetivo de intervención, lo que genera un conjunto de condiciones. Primero, los efectos solo pueden ser observados en un tiempo posterior a las intervenciones. Segundo, existen influencias externas y fuera de la capacidad directa de control. Tercero, se generan externalidades en las estrategias planificadas capaces de afectar a otros objetivos. Y cuarto, en economías mixtas las estrategias tienden a ser generalmente instrumentos de intervención indirecta. Una modalidad de planificación que se aplica a una estructura social denominada región, que por lo general tiende a ser asimilada al nivel intermedio del Estado. La primera acepción del concepto es considerar una región como una porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración o gobierno, etc. La región puede también entenderse como un tipo de territorio organizado que contiene en términos reales o potenciales los factores de su propio desarrollo. La planificación regional tiene generalmente una competencia más directa en temas como definición de sistemas de asentamientos humanos, los procesos de metropolización y expansión urbana, planificación de cuencas y valles hidrográficos, los procesos de reequilibrio territorial, zonas de transición y de presión, articulación de programas y políticas a nivel nacional y local. La planificación local se puede entender como el impulso de un fenómeno social específico denominado desarrollo local. Se requiere precisar los alcances y el énfasis metodológico de este concepto. El objetivo: movilizar los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir el conjunto de la población. La planificación territorial se presenta como una modalidad de planificación referida a un objeto de intervención denominado territorio y no necesariamente sobre una localidad o una región. A mediados del siglo XVIII, algunos autores se refieren a una extensión de tierra en donde habita una colectividad humana con una autoridad definida. Con posterioridad se agrega un elemento distintivo y relevante para la función de planificación que caracteriza el territorio como una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social. Dos formas metodológicas concentran la práctica de la planificación a nivel subnacional. La primera de estas se orienta a aspectos vinculados principalmente al desarrollo, incluidos los tradicionales factores económicos, sociales, institucionales y o culturales. La segunda dimensión es fisioespacial y ha estado asociada a disciplinas relacionadas con el ordenamiento territorial. La planificación es una de las etapas del proceso de gestión a nivel territorial, generalmente la inicial. Sin embargo, esto no significa que su actividad culmine después que fueron formulados los planes, puesto que la planificación es una actividad permanente del proceso de gestión, recibiendo retroalimentación y adecuando los planes a contextos externos cambiantes. Enfoques metodológicos para la planificación regional y local. La planificación debería articular los siguientes factores constitutivos en relación a los elementos que componen la noción actual del Estado como forma de organización social.
población claramente identificable que incluya las relaciones entre actores o grupos de interés, un territorio entendido como el espacio físico, pero que en su interrelación con la población genera la noción de territorialidad, un poder político como forma de organización colectiva de esta población sobre el territorio para alcanzar los fines planteados. Evolución de las metodologías de planificación. Las metodologías de planificación que se utilizan juegan un rol relevante en los resultados del plan, tanto en su calidad como en el tratamiento de los problemas sectoriales a priorizar y la factibilidad de una ejecución eficiente de lo planificado. La planificación territorial comenzó a introducirse a inicios del siglo XX con la Escuela Alemana de Planificación. La Conferencia del Punta del Este en 1961, la planificación destaca como uno de los hitos del impulso del desarrollo en América Latina. A inicios de los años 80 cobró fuerza la definición de los procesos de desarrollo local diferenciados del tema urbano. Hola, mi nombre es Lady Díaz, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del programa de Economía de la sede de Villar Rosario. Planificación sobre la base de las metodologías, las raíces positivistas teóricas de Saint-Simon y la propuesta de cameralismo como forma de administración del Estado, la conformación de los Estados nacionales modernos y los impactos de la Revolución Industrial. Estas bases conceptuales se integraron de manera lenta en diferentes ejercicios desarrollados durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Planeación normativa del desarrollo regional y local. El énfasis se plantea en el deber ser mediante el establecimiento de normas racionales y coherentes con lo que se define como la forma del futuro. Además de esto, se caracteriza por la elaboración de diagnósticos completos para procurar entender de la forma más profunda la región o el territorio que se ha indicado. Dos fases generales que marcan tipos de pensamientos de reflexión. La primera fase de análisis dominada por el método inductivo denominado regreso esencial, cuya lógica es la búsqueda de un modelo general desde las condiciones propias del territorio. La segunda fase en la que cambia el método de análisis a la deducción llamado progresos, donde la especificidad local desempeña un papel más relevante. Metodología: la construcción de diagnósticos exhaustivos para lo que se utilizan herramientas técnicas y estadísticas que puedan tomar en cuenta aspectos económicos, sociales e institucionales. Además de esto, la formulación de modelos cuantitativos y cualitativos permiten explicar y proyectar el comportamiento del objeto de planeación. Modelos basados en unidades territoriales homogéneas, para lo que la unidad de estudio de la planificación es un conjunto de características diferentes. Modelos basados en áreas según sus potenciales, los cuales se refieren a las características positivas de cada territorio para enfrentar diferentes escenarios de desarrollo a futuro. Esquemas metodológicos: el desarrollo de un documento previo denominado memoria, los mecanismos legales de la formulación de los planes, una normatividad formal que contiene disposiciones legales, y la planificación es asociada a la secuencia de actividades para maximizar los resultados del bienestar como un mínimo esfuerzo. Etapas definidas en el plan: definiciones previas, sectores básicos de estudio y programación, diagnóstico proyectivo, la realización de dos aproximaciones metodológicas. Propuestas básicas: define un conjunto de ideas de fuerzas derivadas del diagnóstico. Implementación de planes: se incorporan las propuestas para la realización de actividades como evaluación y actualización de instrumentos. Enfoques por estadios: el método de planificación por estados o etapas fue desarrollado por Jan Timbergen sobre la base de la invitación hecha por el Banco Mundial a mediados del siglo XX para especificar un conjunto de herramientas que contribuyan a definir objetivos de desarrollo económico más realistas en relación al contexto latinoamericano. Estadios o etapas que plantea el método: análisis a nivel macro, estadio de la economía nacional o regional como un todo, el estadio medio y el microestadio. Una de las críticas que surgen a estos modelos es la factibilidad de su aplicación, dadas las diferencias en las bases institucionales de los países. Fases que considera la versión original. En una fase previa, el proceso de planificación, el macroplan. El segundo paso considerado es la valorización del stock de capital disponible para impulsar el proceso de desarrollo y su localización en el territorio, planes sectoriales y microplanes, y la fase de integración general del plan. Desarrollo rural integrado. La metodología de planificación toma en cuenta aspectos políticos, sociales, organizacionales y económicos para responder a las necesidades de planificar acciones en el terreno con base en esquemas eminentemente normativos, aunque con interesantes ejercicios participativos. Las propuestas más relevantes que surgieron en este ámbito: planificación sobre la base de cuencas hídricas, planificación basada en la definición de regiones, problemas y reequilibrio. La sistematización de los métodos de planificación experimentó a mediados del siglo XIX un gran desarrollo con aportes teóricos como fue la teoría general de la urbanización.
Etapas del modelo prospectivo. Construcción de un diagnóstico del territorio de análisis. Análisis estructural. Método MACTOR. Análisis morfológico. Identificación y evaluación de las opciones estratégicas y plan de acción. Un planteamiento alternativo al modelo prospectivo de Goddard es el forensic, en que se presenta un modelo centrado en las siguientes etapas. Pre-prospectiva, se trabaja con los diagnósticos previos, definiendo tendencias, metodologías y procesos. Etapa de reclutamiento, se movilizan los actores claves. Generación, etapa similar al diagnóstico, pero en análisis se concentran los actores claves. Fase de acción, se realizan acciones denominadas consultoría y transformación. Etapa de renovación, en las cuales se generan iniciativas de aprendizaje y evaluación. Planificación situacional, destaca la necesidad de entender la planificación mediante el diseño de cambios situacionales a raíz del contexto y fuerzas oponentes o con distintos proyectos. Etapas del proceso de planificación situacional, las etapas del modelo se presentan y se definen como momentos dentro del proceso. La primera etapa se denomina la definición del momento explicativo. Los pasos dentro de la etapa son los siguientes: la descripción del problema, construcción de flujogramas situacionales, selección de nodos críticos, construcción del árbol de problemas y la descripción de los nodos críticos. La tercera etapa se enfatiza en lo que se denomina el momento estratégico. En esta se tiene en cuenta las matrices de motivación, construcción del vector de recursos críticos, la matriz de recursos críticos necesarios para el control de operaciones, matriz de peso de los actores, análisis de viabilidad de las políticas públicas, construcción de viabilidad y la segunda etapa se presenta en el momento normativo del deber ser. Las actividades a realizar en esta fase son las siguientes: diseño de operaciones, precisión de los recursos, matriz de nodos críticos, construcción de escenarios, elaboración del árbol de apuestas, elaboración del árbol de la situación, selección de sorpresas y el diseño de la evaluación. Cuarta y última etapa, que se tiene en cuenta como la voluntad de hacer. Las acciones más recurrentes son gerenciamiento y aplicación de las operaciones, montaje del sistema de seguimiento por señas, montaje del sistema de rendición, instalación del sistema de gerencia, examen de confiabilidad y evaluación de propuestas basadas en el modelo estratégico. La planificación estratégica surge como una reacción a la empresa privada ante los modelos de planificación conocidos y aplicados hasta entonces, donde se comprometieron grandes esfuerzos en exhaustivos análisis de elementos relevantes y secundarios. Etapas de la metodología. Las etapas clásicas de un plan estratégico consideran un conjunto de fases que por lo general están constituidas por las siguientes actividades. Construcción del análisis, en donde se utilizan herramientas como la matriz FODA, construcción de una visión relacionada con la pregunta ¿qué hacemos?, construcción de una visión estratégica vinculada con la pregunta ¿cómo nos vemos a largo plazo?, definición de los objetivos en donde se expresan aquellas condiciones, formulación de estrategias y plan de actividades. Etapas que considera la metodología: diagnóstico, vocaciones, definición de objetos estratégicos, formulación de estrategia local de desarrollo, formulación de políticas, programas, proyectos y acciones y aplicación del sistema de seguimiento del plan. Planificación centrada en la negociación. La modalidad de planificación centrada en la negociación surge en la virtud de características propias del proceso de planificación que se ha desarrollado a nivel regional. Su principal desafío es articular los intereses regionales con los países, junto con abordar las características más exógenas del desarrollo en las regiones con sistemas abiertos. Pasos de la metodología. A diferencia de los modelos lineales tradicionales de la planificación a nivel de territorios, esta propuesta planea las siguientes etapas diferenciadas: diagnóstico, recepción de errores, negociación y control y evaluación. Mucho gusto, mi nombre es Camilo García, estudiante del programa de Economía de la Universidad de Pamplona, sede de Villa del Rosario. Bueno, seguiremos con la planificación participativa. Este enfoque, más que una técnica, se puede entender como una aproximación general y al mismo tiempo específica para la escuela de la planificación. Este enfoque se constituye por un conjunto de métodos y herramientas que pueden ser usados en mayor o menor medida con el objetivo de integrar a los actores involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación de un territorio. Gracias a los aportes de Paul Davidoff se pudo llegar a un diagnóstico que dio un paulo para el planteamiento de un estilo participativo de planificación denominado planificación defensiva.
Los arreglos institucionales en que la participación se considera en el proceso de planificación se distinguen en relación a su temporalidad e institucionalidad, a saber, estos se dividen en dos, formas sistemáticas y formas esporádicas. Formas sistemáticas representadas por esquemas con cierta institucionalidad que mantienen una secuencia temporal, como las mesas locales de participación, presupuestos participativos, los consejos de planificación participativa, entre otras, y las formas esporádicas que se materializan en modalidades como consultas ciudadanas, cabildos abiertos, asambleas locales, entre otras. La planificación participativa tiene una variedad de aspectos positivos que potencian una propuesta orientada al desarrollo local, basado en el enfoque endógeno, puesto que existe mayor probabilidad de que el grado de involucramiento de la comunidad genere un menor costo en la aplicación de las estrategias definidas, de igual modo que la detección de los problemas. La expresión de la planificación participativa se manifiesta en forma diferenciada dependiendo del nivel de estado en el que se presenta, tal como sus instrumentos y objetivos que tienen importantes variaciones a considerar. La planificación local participativa se entiende como la aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación al contexto local. Metodología. La planificación participativa tiene un conjunto de etapas que coinciden con los modelos tradicionales de planificación estratégica o incluso normativa. Podemos encontrar la preparación y organización, la cual la prioridad es establecer las condiciones para la ejecución de las actividades que permiten la elaboración del plan, y del mismo modo la etapa de diagnóstico. Asimismo, podemos encontrar la formulación de la estrategia de desarrollo. Esta etapa tiene como finalidad definir los objetivos, la estrategia y las prioridades del desarrollo a nivel local. También podemos encontrar la ejecución y administración del plan, en la cual se encuentra el POA, y asimismo el seguimiento, evaluación y ajuste. El enfoque de microplanificación se asocia a dos ámbitos de intervención, uno cuyo objeto de planificación son las microrregiones y otro donde el objetivo de planificación son unidades barriales. La microplanificación se entiende como un proceso de diseño y desarrollo de planes, en especial en los centros poblados, basado principalmente en los aportes de la comunidad. La microplanificación no solo se asocia a aspectos puntuales o al nivel local como ámbito de aplicación, sino que incorpora una aproximación a la interacción pública-privada de modo interactivo, dinámico y retroalimentado. El enfoque se basa en la búsqueda y diseño in situ de formas lógicas y eficientes para realizar el proceso de planificación, basándose fundamentalmente en las respuestas a tres preguntas básicas: ¿qué está mal?, ¿qué se puede hacer para que las cosas salgan bien? Y ¿cómo lograrlo? Etapas de la metodología. Podemos encontrar 5 etapas. La primera, la identificación de los problemas. La segunda, las estrategias generales. La tercera, acordar un programa. La cuarta, la planificación para la puesta en marcha. Y por último, la ejecución, monitoreo y seguimiento. Planificación del desarrollo integrada. La necesidad de incorporar una propuesta de planificación que aborde los macroproblemas que trascienden a más de un sector surgió tempranamente. Enfoques como el desarrollo rural integrado incluían la necesidad de articular las diferentes formas de analizar los problemas en una base territorial coherente. La aparición de la planificación racional integral buscaba entender el territorio como un todo, interrelacionando las variables sociales, económicas y geográficas y privilegiando un análisis de largo plazo para generar cambios profundos en el sistema local. Etapas del método. La propuesta de planificación integral asume las siguientes etapas. Primero, el diseño del estudio, en el cual podemos encontrar la definición del problema, diseño de la estructura de manejo territorial y la organización del estudio. Y como segundo, la ejecución del estudio, en el cual podemos encontrar la fase del diagnóstico y la fase de formulación de proyectos y preparación del plan de acción. La matriz de análisis de la integralidad de la planificación nos sirve para ordenar ciertos aspectos que son sumamente importantes, como el ordenamiento territorial, la parte social, económica, ambiental y también la gestión pública e institucionalidad. Planificación sin planes. Esta modalidad de planificación asume muchas veces los pasos y la dinámica propia de un proceso de planificación normal, pero su resultado se manifiesta en diferentes instrumentos que no son un plan o estrategia específica. Su producto final no se presenta de forma estructurada en un documento único. Planificación basada en proyectos. La planificación basada en proyectos es una forma de planificación sin planes basada en la maximización de rentabilidades sociales, individuales y locales de cada intervención. Las orientaciones u objetivos surgen del conjunto de proyectos y programas y por tanto a menudo no son explícitas.
Etapas de la metodología. Las etapas de esta metodología incorporan las siguientes actividades: confección de un diagnóstico general, definición de situaciones de problemas, confección de árbol de problemas, definición de objetivos para jerarquizar las prioridades, selección de alternativas de soluciones, entre otras. El enfoque de las políticas públicas. Como el producto final de esta modalidad no se presenta de manera estructurada en un plan o estrategia, sino que está contenido en diferentes fuentes y formas, el enfoque de políticas públicas también puede ser clasificado en la rama de la metodología de planificación sin planes. Este enfoque cobró vigor como una forma alternativa de enfrentar el reto de pensar la acción del Estado, con una orientación más cercana a la sociedad civil y la empresa privada como partícipe de la definición de lineamiento de desarrollo, pero sin asumir el esquema tradicional de confección de planes normativos. El origen del enfoque de planificación sobre la base del análisis de políticas públicas se nutre de tres aportes conceptuales. Primero, el desarrollo de la ingeniería de sistemas; segundo, la disciplina de la toma de decisiones; y por último, la sistematización generada sobre la relación del poder, el Estado y la ciudadanía desarrollada por la ciencia política. Analizando las etapas de las políticas públicas podemos encontrar las siguientes etapas, que son la gestión, la evaluación, la agenda, el programa y por último el diseño de las políticas públicas. Enfoques actuales de planificación regional y local. Existe un conjunto de metodologías que han buscado responder a los desafíos generados por problemas originados en el nuevo papel del Estado y las crecientes demandas de eficiencia en sus respuestas, en el uso de los recursos y en la participación de la ciudadanía. Metodologías para conjuntos de territorios. La creciente preocupación para enfrentar problemas comunes en diferentes territorios y que no pueden ser resueltos de manera individual ha generado la necesidad de coordinar acciones desde la gestión local que permitan emprender estas iniciativas de manera colaborativa. Las metodologías deben considerar estas dificultades y el desarrollo de herramientas que permitan al menos abordar los siguientes factores: la construcción de diagnósticos asociativos efectuados de forma participativa, la necesidad de construir institucionalidad asociativa, la necesidad de definir el esquema de responsabilidades y el análisis de las externalidades generadas por la formulación. Metodología de planificación. Una metodología de planificación de agrupaciones de municipios que ha tenido muy interesante desarrollo es la aplicada por la Asociación de Municipios de los No-Monarcos. La metodología de planificación considera el siguiente conjunto de etapas y pasos: el diagnóstico, la estrategia de participación y la institucionalidad. Para concluir, podemos analizar que las grandes transformaciones que se necesitan en América Latina para lograr los objetivos de mayor desarrollo y disminución de las desigualdades requieren de procesos concertados y de largo plazo, configurados eficientemente dentro de las instituciones actuales y nuevas que paralelamente se generen mecanismos de gobernanza. La evolución metodológica ha buscado en gran medida responder al descrédito experimentado por la planificación en América Latina, situación atribuible fundamentalmente a las dificultades de encontrar formas de transformar los diagnósticos terribles en objetivos y propuestas estratégicas. Por esta razón, el estudio y desarrollo de marcos metodológicos sigue siendo importante hoy en día.